Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Cabrera Díaz, Alfredo Fabián, Torres Gutiérrez, Nicole Paulina, Castro Palacios, Evelyn Elena, Bañuelos Cuna, Lisbeth Mariana, Royos Herrera Braulio y su servidora García Velázquez, Susana Estefanía. El día de hoy les estaremos presentando la resolución del ejercicio de armadura y esfuerzos normales. El ejercicio en el caso 1 dice, la armadura mostrada está hecha de elementos de acero estructural ASTM A36 con un área transversal de 2.8 pulgadas cuadradas. Considerando las cargas mostradas, determine A. La fuerza presente en cada uno de los elementos, B. El esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos y C. La deformación presente en cada uno de los elementos. Para determinar la fuerza presente en cada uno de los elementos, realizamos un diagrama de cuerpo libre en donde suponemos todas las fuerzas a tensión. En esta ocasión comenzaremos resolviendo el nodo D, ya que si recordamos el método de nodos nos permite resolver un nodo con un máximo de dos incógnitas. En el nodo D tenemos como incógnitas DE y DC. Para determinar el valor de DE, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y considerando la componente en Y de la fuerza DE que multiplica la misma menos la fuerza de 800. De esta manera encontramos que DE tiene un valor de 1131.37085 libras. De la misma manera, para encontrar el resultado de la fuerza DC, realizamos una sumatoria de fuerzas en X considerando la componente en X de la fuerza DE que multiplica la misma menos la fuerza DC. De esta manera encontramos que DC tiene un valor de menos 800 libras. Conociendo estos valores encontramos que el nodo E se queda con únicamente dos incógnitas, EF y EC. Para determinar el valor de la fuerza EC realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde sumamos el valor de la fuerza EC, que es negativo, más la componente de la fuerza ED, que se multiplica por esta misma fuerza, y de esta manera encontramos que el resultado de la fuerza EC es igual a menos 800 libras. De la misma manera, para conocer el resultado de la fuerza EF, realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde sumamos la fuerza EF, que es negativa, más la componente de ED en X, que también sería negativa, que multiplica esta misma fuerza y que por lo tanto nos da un valor de menos 800 libras. Como ya conocemos el valor de las fuerzas CE y CD, ahora el nodo C nos queda con únicamente dos incógnitas, CF y CB. Para determinar el valor de la fuerza CF realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde consideramos la fuerza EC más la componente en Y de la fuerza CF menos las 600 libras. De esta manera concluimos que la fuerza CF tiene un valor de 1979.89 libras. Para determinar el valor de la fuerza CB, realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde sumamos la fuerza DC, que es positiva, más la fuerza CB, que es negativa, más la componente en X de la fuerza CF, que también es negativa, y de esta manera encontramos que CB tiene una fuerza de menos 2200 libras. Conociendo estos valores, ahora el nodo F solo tiene dos incógnitas, FG y FA. Para conocer el valor de FA, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde sumamos la componente en Y de la fuerza CF, que es negativa, más la fuerza BF, que también es negativa, más la componente en Y de la fuerza FA, que también es negativa. De esta manera obtenemos que la fuerza FA tiene un valor de menos 2828.42 libras. Ahora para determinar el valor de la fuerza FG, realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde sumamos la fuerza EF, que es positiva, más la componente en X de la fuerza CF, que también es positiva, más la componente en X de la fuerza FA, que en este caso es negativa, más la fuerza FG. De esta manera encontramos que la fuerza FG es igual a 2600 libras. Por último nos queda determinar el valor de las fuerzas Gx, Gy, Ay y Ax. Para determinar el valor de la fuerza Gy, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde la única fuerza que se suma es Gy. Y como recordamos, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, Gy es igual a 0. Para determinar el valor de la fuerza Gx, realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde se suma la fuerza Gx más la fuerza Fg, dando un valor de menos 2600 libras. Para encontrar el valor de la fuerza Ay, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde se suma la fuerza Ay más la componente en Y de la fuerza AF, que es positiva, y esto nos da un valor de 2038.5 libras. Por último, para encontrar el valor de la fuerza AX, realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde se suma la fuerza AX más la fuerza BA más la componente en X de la fuerza AF, por lo que encontramos que AX tiene un valor de 4238.5 libras. Para determinar el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. En este caso el problema ya nos da el área, que son 2.8 pulgadas cuadradas. Entonces, sustituyendo en la fórmula, vamos a dividir las fuerzas que encontramos anteriormente entre el área que nos dé el problema, que son 2.8 pulgadas cuadradas, y de esta manera logramos encontrar el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos. Para determinar la deformación presente en cada uno de los elementos, utilizamos esta fórmula que nos dice que la deformación es igual a la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad del material que estemos utilizando. En este caso, el problema nos menciona que estamos utilizando un acero estructural A36, cuyo módulo de elasticidad es igual a 29 millones de libras por pulgada cuadrada.
Así pues, sustituyendo en la fórmula, tenemos que multiplicar las fuerzas que sacamos anteriormente por la longitud de nuestra barra, que en este caso convertimos de pies a pulgadas. Esto lo dividimos entre el área que nos da el problema, que son 2.8 pulgadas cuadradas, y se multiplica por el módulo de elasticidad del acero estructural, que son 29 millones de libras por pulgada cuadrada. Y así pues encontramos la deformación presente en cada uno de los elementos. Ahora resolvemos el caso 2, que es el mismo problema del caso 1, pero ahora con un cambio. El área ya no es de 2.8 pulgadas cuadradas, sino de 1.5 pulgadas cuadradas. Aquí tenemos que determinar A, la fuerza presente en cada uno de los elementos, B, el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos, y C, la deformación presente en cada uno de los elementos. Pasaremos directamente al inciso B, ya que el inciso A lo tenemos resuelto previamente en el caso 1, y gracias a que no hay nada que afecte en los resultados de nuestras fuerzas, podemos seguir utilizando las mismas. El inciso B nos pide el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos, y utilizamos la misma fórmula que en el caso 1, donde el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Aquí, como el área fue justamente la que nos cambiaron, los resultados sí varían. Así pues, sustituyendo en la fórmula, vamos a dividir las fuerzas que sacamos anteriormente, que como ya dije, estas no cambian, entre el área nueva, y así podemos encontrar el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos. De la misma manera, para el inciso C, donde nos piden la deformación presente en cada uno de los elementos, utilizamos la fórmula de la deformación, que nos dice que la deformación es igual a la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad del material que estemos utilizando. Aquí no nos cambian el material, entonces seguimos utilizando el módulo de elasticidad del acero estructural, que es de 29 millones de libras por pulgada cuadrada. Así pues, lo único que tenemos que cambiar en esta fórmula es el área. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que multiplicar las fuerzas que sacamos anteriormente por la longitud de nuestra barra, que recordamos convertimos de pies a pulgadas, y esto lo vamos a dividir entre el área nueva, que multiplica el módulo de elasticidad del acero estructural, y de esta manera obtenemos la deformación presente en cada uno de los elementos. Para el caso número 3 se considera el mismo ejercicio que en el caso 1, pero con un cambio. Ahora los elementos son de aluminio 7075T6 y se debe determinar la fuerza presente en cada uno de los elementos, el esfuerzo normal presente en cada uno de los elementos y la deformación presente en cada uno de los elementos. En esta ocasión nuevamente nos pasaremos directamente al inciso B, ya que el inciso A lo tenemos determinado desde el caso 1, y como no hay nada que afecte a nuestras fuerzas, podemos seguir utilizando las mismas. Como podemos observar, utilizamos la misma fórmula que en los casos anteriores, y como en este caso la fuerza y el área son iguales a los del caso 1, los resultados van a ser los mismos. Para determinar la deformación presente en cada uno de los elementos, vamos a utilizar nuevamente esta fórmula que nos dice que la deformación es igual a la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad del material que estemos utilizando. En este caso nos cambian el material de acero estructural a aluminio, cuyo módulo de elasticidad es igual a 10.400.000 libras por pulgada cuadrada. Ahora, sustituyendo en la fórmula, vamos a multiplicar la fuerza que sacamos anteriormente en el caso 1 por la longitud que recordamos cambiamos de pies a pulgadas, y esto lo vamos a dividir entre el área que nos da el problema, que son 2.8 pulgadas cuadradas, que multiplica el módulo de elasticidad del aluminio, que son 10.400.000 libras por pulgada cuadrada. Y así, de esta manera, logramos obtener la deformación presente en cada uno de los elementos. Ahora nuestras comparaciones. Dentro de la fuerza, al momento de realizar las fuerzas presentes de cada uno de los elementos de los tres casos, nos dimos cuenta de que era la misma, ya que en ella no influyen las mismas variantes que en los otros incisos, y por ello usamos también los mismos diagramas de cuerpo libre. Dentro del esfuerzo, en cada uno de los ejercicios que realizamos, podemos notar que el esfuerzo está directamente relacionado con el área y la fuerza. Esto quiere decir que mientras mayor sea el área, menor será el esfuerzo, ya que se distribuye sobre una mayor cantidad de espacio. Y por último, en la deformación, lo que pudimos observar es que es muy importante tomar en cuenta el material que es usado, ya que al realizar los ejercicios pudimos darnos cuenta que al tener un material como es el acero o como es el aluminio, cambian los módulos de elasticidad y por lo tanto, al sustituirlos en la fórmula, cambian los resultados. En base a la resolución de los problemas, podemos deducir que los resultados varían según el caso en el que estemos trabajando, a excepción de la fuerza. Como pudimos analizar, en el desarrollo de cada caso trabajado, la fuerza presente en cada uno de nuestros elementos de la armadura es igual. Esto gracias a que la fuerza no es afectada dadas las condiciones que se nos proporcionan. Por otro lado, el esfuerzo normal y la deformación sí se ven afectadas y por tanto los resultados varían, dado que éstas están sujetas a las condiciones de nuestro sistema. A la conclusión que yo llegué resolviendo estos ejercicios es que debemos de tomar en cuenta cada variante y factor que nos dan, ya que cada una afecta y aporta de manera diferente a cada caso. La conclusión a la que yo llegué al realizar los ejercicios con mis compañeros es que cuando tenemos algún objeto o armadura que recibe una fuerza, es muy necesario conocer su área y el tipo de material que tiene el objeto que está recibiendo dicha fuerza, ya que estos datos son muy relevantes al momento de obtener los resultados de la fuerza aplicada y la deformación. Mi conclusión personal sobre este tema
es que es muy importante analizar todos los datos que te dan en el problema para saber las fórmulas que tienes que usar, lo que cambia en cada problema, como fue indicado aquí, que eran diferentes materiales para poder así analizarlos a fondo al tener las soluciones de cada problema. Mi conclusión general para este tema es que debemos que ser muy atentos a los diferentes ejercicios, ya que estos son muy complejos y teniendo en cuenta que estos pueden variar, como fue el caso del ejercicio 1 y 3, donde cambió el acero de refuerzo y el aluminio. Mi conclusión es que para la resolución correcta de cada uno de estos ejercicios es muy importante tener en cuenta cada uno de los datos que se nos proporcionan en el problema, así como lo que se nos solicita, además de conocer las fórmulas y poner mucha atención con las unidades que estamos trabajando.